Cuando el abogado leyó el testamento, el silencio fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj parecía una ofensa. Mi hijo Diego apretaba los puños sobre la mesa, con el rostro endurecido, mientras su esposa fingía compasión. Entonces, dijo el abogado con voz seca, el señor Ernesto Aguilar deja a su hijo Diego la casa de playa en Puerto Vallarta junto con los fondos de inversión anexos. Y a su esposa, la señora Elena Ramírez de Aguilar, le deja la propiedad rural de San Marcos. La propiedad rural de San Marcos. Todos sabían lo que eso significaba. La granja abandonada donde hacía 20 años nadie ponía un pie. Las paredes llenas de moho, el techo hundido, el pozo seco. Un pedazo de tierra olvidado por Dios. Y ahora, aparentemente, también por mi esposo. Diego soltó una risa amarga. Eso es una broma, ¿verdad? Mi padre le deja la joya de la costa a mí y una ruina a ella. Diego, por favor, murmuré, sintiendo el temblor en mis manos, pero él se levantó, empujando la silla con violencia. Toda la vida me dijo que serías justa, papá, y ahora me dejas con la responsabilidad de mantenerte, mamá. No respondí. Miré el sobre sellado con mi nombre y sentí que Ernesto todavía me hablaba desde algún lugar que yo no entendía. Dentro había una carta escrita con su letra firme, esa que siempre usaba para firmar contratos y escribirme poemas en los aniversarios. Pero no la abrí. No allí, no delante de los ojos fríos de mi hijo y su esposa. Esa noche, la casa se sintió más vacía que nunca. La habitación olía a polvo y a perfume viejo. En el espejo, una mujer de 68 años me observaba con una mezcla de dignidad y cansancio. El pelo gris recogido, las ojeras marcadas, la espalda todavía recta por orgullo más que por fuerza. «Al menos te dejó algo», dijo Claudia, la esposa de mi hijo, desde la puerta. Su tono era tan dulce como el veneno. «Una granja en ruinas vale menos que nada. Podrías venderla por chatarra y darnos el dinero. Así todos ganan». La miré en silencio. «Gracias por tu sugerencia, pero creo que sabré qué hacer con lo que mi esposo me dejó». Ella arqueó una ceja, sonriendo con superioridad. «Claro, si es que puedes llegar hasta allá sola». Cerré la puerta despacio. No quería que me viera llorar. Al amanecer empaqué una maleta pequeña. Ropa sencilla, una linterna, una manta. Metí también el sobre con la carta de Ernesto, que aún no me atrevía a abrir. Tomé el autobús que salía hacia San Marcos, un viaje de 5 horas entre colinas secas y campos abandonados. Cada curva del camino parecía llevarme no solo a la granja, sino al pasado. Recordé cuando Ernesto y yo la compramos recién casados. Él decía que ese lugar era nuestro refugio del mundo. Allí plantamos los primeros árboles. Allí nació Diego. Allí también comenzaron los silencios, las ausencias, los secretos. El autobús se detuvo en un camino de tierra. Bajé con mi maleta y el aire caliente del mediodía me golpeó el rostro. Frente a mí, al final del sendero, la granja se alzaba como un esqueleto de madera. Las persianas rotas se movían con el viento y el portón oxidado crujía como si se quejara de mi regreso. Di unos pasos. El polvo se levantó bajo mis zapatos. Una bandada de pájaros salió volando del granero, espantada. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí que Ernesto me había dejado una pista, no una ruina. Abrí la puerta del granero. El olor a humedad y a madera vieja me envolvió. La luz del sol se filtraba por las rendijas, dibujando líneas doradas en el aire. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el suelo, justo donde solía estar nuestro banco de trabajo, había una caja metálica cerrada con candado. Y encima, una nota amarillenta con su letra. «No abras esta caja hasta que estés completamente sola». Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba en el pecho con la fuerza de todos los años perdidos. Me quedé mirando la caja durante largos minutos.
El polvo bailaba en el aire como si el tiempo mismo se burlara de mí. El candado estaba oxidado, pero intacto. Me arrodillé con cuidado y pasé los dedos sobre la superficie metálica. Fría, áspera, familiar. Era el mismo cofre donde Ernesto guardaba sus herramientas, o al menos eso había creído siempre. «¿Qué me estás ocultando, Ernesto?», murmuré en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía llaves, así que busqué algo para abrirlo. En un rincón del granero encontré una vieja barreta cubierta de telarañas. Me tomó varios intentos, pero finalmente el candado cedió con un chasquido que resonó en todo el lugar. El interior estaba cubierto con una manta gruesa. Al levantarla, vi varios sobres cerrados con sellos notariales, una carpeta negra y un pequeño cuaderno de tapas gastadas. El cuaderno tenía mi nombre escrito con tinta azul. Para Elena, cuando ya no haya nada más que temer. Me senté en el suelo, incapaz de moverme por un momento. Abrí la primera página y allí estaba su letra. Firme, elegante, inconfundible. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que el destino me obligó a adelantarte el camino. No quise dejarte solo un pedazo de tierra, sino la verdad que nunca pude decir en vida. Las letras se difuminaban a medida que mis ojos se llenaban de lágrimas. Continué leyendo. La granja no está vacía. Lo que construimos aquí fue más grande que lo que los demás imaginan. Bajo el suelo del establo viejo hay algo que escondí el día que comprendí que mi tiempo se agotaba. No lo confiesa a nadie, ni siquiera a Diego. Cuando estés lista para saber, busca el ladrillo marcado con una cruz cerca del pozo. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. «¿Qué hiciste, Ernesto?», susurré. La curiosidad se mezclaba con una punzada de miedo. El sol ya estaba bajando cuando me armé de valor. Salí al patio con una linterna y caminé hasta el pozo. El aire olía a tierra mojada y los grillos comenzaban su canto vespertino. Me agaché y examiné el borde de piedra. Allí estaba, un ladrillo con una pequeña cruz grabada a mano. Lo toqué con los dedos y sentí una hendidura. Al empujarlo, se movió apenas 1 centímetro, dejando ver un hueco oscuro. Dentro había una caja más pequeña, de madera. La saqué con esfuerzo y la coloqué sobre una piedra. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Al abrirla, encontré algo que no esperaba. No dinero, no joyas, no documentos, sino un conjunto de fotografías antiguas, cartas y recibos bancarios. Las fotos mostraban a Ernesto con una mujer y una niña pequeña. La misma sonrisa de él, la misma mirada amable, pero aquella mujer no era yo. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. En el reverso de una de las fotos estaba escrito «Marta y Lucía, verano del 1987». «¿Quién eres, Ernesto? ¿Qué me escondiste?». Revisé los papeles con manos trémulas. Eran certificados de depósito, cuentas en el extranjero, transferencias firmadas con el nombre de esa mujer. Todo legal, ordenado, como si se tratara de un plan cuidadosamente construido. Y entonces, al fondo del cofre, encontré una carta sellada con cera roja, dirigida a mí. El sobre decía: «No destruyas lo que está a punto de revelarse. Hay más amor del que imaginas». No dormí esa noche. Me quedé en la vieja cama del cuarto principal, escuchando el crujido de las paredes y el viento colándose por las rendijas. El sonido del campo era distinto al de la ciudad. Aquí el silencio tenía peso, tenía alma. A medianoche mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Doña Elena Aguilar?». La voz era de una mujer joven, temblorosa. «Sí, soy yo». «Perdón por llamarla tan tarde. Me llamo Lucía Fernández». El corazón se me detuvo. Ese nombre, el mismo que estaba escrito en la fotografía. ¿Qué desea?», pregunté. Del otro lado, la joven respiró hondo antes de hablar. «Usted no me conoce, pero mi madre se llamaba Marta. Murió hace 3 años,
y en sus cosas encontré una carta de un hombre llamado Ernesto Aguilar. Decía que algún día debía buscarla a usted, porque usted tenía lo que me correspondía. Sentí que el suelo se me movía. La voz continuó: «Voy para San Marcos mañana. Por favor, no se vaya. Necesito hablar con usted cara a cara». La llamada terminó y el silencio volvió a llenarlo todo. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono aún en la mano, incapaz de comprender. ¿Mi esposo había tenido otra familia? ¿O había algo más detrás de ese nombre, de esa niña ahora convertida en mujer? Fui hasta la ventana. La luna iluminaba la granja abandonada con una luz pálida, casi misericordiosa. En ese instante, por primera vez desde que llegué, supe que Ernesto no me había dejado una ruina. Me había dejado una historia que debía ser contada. Y mañana, cuando llegara Lucía, comenzaría a descubrirla. El sol apenas despuntaba cuando escuché el motor de un coche detenerse frente al portón oxidado. Me asomé por la ventana y vi una silueta femenina bajar con cautela. Era joven, tal vez 30 años, con el cabello castaño recogido en una trenza y un rostro que, por alguna razón, me resultó familiar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un bolso de cuero desgastado. Salí al porche y la esperé en silencio. «¿Doña Elena?», preguntó ella con voz temblorosa. «Así me llamo», respondí. «Soy Lucía Fernández, la hija de Marta». Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Había algo en sus ojos, un brillo sereno y triste, que me recordaba a Ernesto. La invité a pasar. El suelo crujió bajo sus pasos mientras avanzaba hacia la cocina. «Le traje esto», dijo, abriendo la carpeta. Dentro había una carta amarillenta, con la misma letra que había visto en los papeles del cofre. Era de Ernesto. «Para mi hija Lucía. Si algún día lees esto, significa que ya sabes quién soy. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que conozcas la verdad. La mujer que más amé en esta vida es también la que más herí. Busca a Elena. Ella te explicará lo que yo no supe decirte». Mis manos se crisparon sobre el papel. Lucía me observaba, esperando una respuesta que ni yo tenía. «Yo no sabía que existías», le dije por fin. «Y créame, señora, yo tampoco sabía que tenía otra familia», respondió ella, con una voz que mezclaba ira y compasión. Nos quedamos en silencio un largo rato, mientras el tic-tac del viejo reloj llenaba la habitación. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión del momento. Finalmente me atreví a preguntar: «¿Tu madre sabía de mí?». Lucía bajó la mirada. «Dijo que usted fue la razón por la que él no pudo quedarse, que la eligió a usted, pero nunca dejó de escribirle». Cerré los ojos. Las palabras se clavaron en mí como agujas. Ernesto, mi Ernesto, había llevado una doble vida de remordimientos y silencios. Lucía extendió otro sobre, sellado. «Esto estaba junto con la carta. Su nombre está aquí». Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí despacio. Dentro había un documento notarial fechado 3 años antes de su muerte. En él, Ernesto transfería una parte de sus bienes, una cuenta bancaria, una pequeña propiedad en Veracruz y ciertos títulos, a nombre de Lucía Fernández Aguilar. No podía creer lo que leía. Esto estaba oculto», murmuré. «Lo sé. El abogado que llevó el caso original nunca me lo mencionó, pero encontré los registros en un archivo digital. Fue todo muy limpio y muy deliberado». La miré, sintiendo que algo más se escondía detrás de sus palabras. «¿Qué quieres de mí, Lucía?». Ella respiró hondo. «No vine por dinero, señora. Vine por respuestas. Porque si él la amó a usted, ¿por qué nos dejó viviendo en la sombra?». No supe qué contestar. La tristeza se mezclaba con una rabia antigua que no sabía que aún habitaba en mí. Al mediodía, caminamos juntas hacia el granero. El aire olía a pasto seco y a promesas rotas. Lucía miraba todo con curiosidad, tocando las vigas,
observando los viejos retratos. «Así que aquí vivieron ustedes», dijo. «Sí, y aquí también aprendí que el amor puede ser un refugio o una prisión». Le mostré el cofre metálico. Ella lo observó con atención. ¿Esto fue lo que encontró? Así es, dentro estaban las cartas, las fotos y el cuaderno. Se agachó, pasó los dedos por el borde oxidado y sonrió débilmente. Mi madre tenía uno igual, lo guardaba bajo la cama. Decía que ahí estaban sus recuerdos más preciosos. Algo dentro de mí se ablandó. Tal vez no habíamos sido enemigas, sino víctimas del mismo hombre, de los mismos silencios. «Lucía», dije con un suspiro, «no sé si puedo darte las respuestas que buscas, pero si de verdad quieres saber quién fue tu padre, tendrás que ayudarme a encontrar la verdad completa». Ella asintió sin dudar. «Haré lo que sea necesario». Pasamos las siguientes horas revisando los documentos. Entre las cartas encontramos una hoja con números de cuenta y coordenadas escritas a mano. Parecían ubicaciones, una en Veracruz, otra en Puebla y una tercera marcada con un simple símbolo, una cruz. «¿Qué crees que significa esto?», preguntó ella. «No lo sé, pero Ernesto nunca hacía nada sin motivo». Guardé la hoja en mi bolso. Sabía que ese símbolo sería la próxima pieza del rompecabezas. Antes de que Lucía se marchara esa tarde, le preparé un café. La luz del atardecer se filtraba por las rendijas, bañando su rostro con tonos dorados. «¿Volverás mañana?», pregunté. «Sí, quiero entender por qué él me buscó a través de usted. Y yo quiero entender por qué me dejó una herencia que no pedí». Nos miramos con una mezcla de respeto y dolor compartido, dos mujeres unidas por la misma herida. Cuando su coche desapareció en el camino, el silencio volvió a envolver la granja. Pero ya no era un silencio vacío, era el preludio de una verdad que, presentía, cambiaría todo. Fui al granero una vez más, solo para mirar el cofre. En el fondo, debajo de la manta vieja, noté algo que antes no había visto: una pequeña llave de bronce. La tomé entre los dedos y la observé a contraluz. Estaba grabada con un número, Mlugla 7. No sabía aún qué habría, pero una cosa era segura. Ernesto seguía hablándome, y su voz, desde donde estuviera, me pedía que siguiera buscando. El amanecer siguiente trajo un aire diferente, húmedo, cargado de presagio. Empaqué lo necesario: el cuaderno de Ernesto, los documentos del cofre y, sobre todo, la pequeña llave marcada con el número 7. Lucía llegó puntual, con el cabello suelto y la mirada decidida. «¿Lista para ir a Veracruz?», preguntó mientras cerraba la puerta de su coche. «Más lista de lo que imaginé», respondí, y subí al asiento del copiloto. El camino serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. El paisaje cambiaba de seco a verde a medida que bajábamos del altiplano. Durante horas viajamos en silencio, solo acompañadas por el murmullo del motor y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Lucía fue la primera en romperlo. «¿Cómo era él contigo?», preguntó con voz baja. Pensé por un momento antes de contestar. Un hombre de pocas palabras, pero de gestos grandes. Sabía construir, arreglar, planear. Nunca imaginé que también supiera esconder. Lucía asintió mirando al frente. Mi madre decía que tenía un corazón dividido, que amaba dos mundos y no pudo elegir ninguno. Tal vez eligió el silencio, respondí. Ambas sabíamos que esa respuesta no traía consuelo. Llegamos a Veracruz al caer la tarde. El aire olía a sal y a mango maduro. El pueblo era pequeño, con calles de piedra y casas color pastel desvanecidas por el sol. Según la carta, la dirección correspondía a una bodega vieja junto al puerto. Aparcamos frente a un edificio con el número 7 pintado en la puerta, el mismo número que llevaba grabado la llave. Lucía y yo intercambiamos una mirada silenciosa. «¿Preparada?», me preguntó. «Ya no hay vuelta atrás», respondí. La llave encajó perfectamente en la cerradura.
El mecanismo chirrió, como si despertara de un largo sueño. Adentro, el polvo cubría todo. Cajas, estanterías vacías, un escritorio. La luz entraba por una rendija en el techo, dibujando una línea dorada en el aire. Caminamos despacio, explorando cada rincón. En la pared del fondo había un retrato enmarcado cubierto con una tela. Lucía tiró de ella y ambas quedamos inmóviles. Era Ernesto, más joven, vestido con traje y corbata, de pie frente a un grupo de hombres. El cartel bajo la foto decía: Fundadores de Agromar, 1986. ¿Agromar? Repetí confundida. Lucía buscó entre los estantes y encontró una carpeta con el mismo nombre. Dentro había documentos corporativos, contratos de exportación y una lista de socios. Entre ellos, Ernesto Aguilar y Marta Fernández. Mi madre trabajó en una empresa agrícola hace años, dijo Lucía, hojeando los papeles. Pero nunca mencionó este nombre. Encontré una libreta pequeña entre los archivos. Era un registro contable, pero al final de la última página había algo más. Una anotación escrita a mano por Ernesto. Cuando todo salga mal, regresa al punto de origen. Lo que Marta y yo construimos pertenece a ambas familias. La verdad está guardada en el depósito subterráneo. ¿Depósito subterráneo?, murmuré. Buscamos con la linterna y detrás del escritorio encontramos una trampilla de hierro oxidado. Lucía tiró de la manija. El aire que salió era frío, húmedo, antiguo. Bajamos por una escalera metálica que crujía con cada paso. El lugar era pequeño, apenas iluminado por una bombilla colgante. Había cajas apiladas, selladas con cinta y etiquetas de diferentes fechas. En una esquina, sobre una mesa, descansaba un cofre de madera con una inscripción: E&M, 1987. E&M, Ernesto y Marta, susurró Lucía. Me temblaban las manos cuando acerqué la llave. Encajó sin resistencia. Dentro había carpetas selladas, lingotes pequeños de oro y varios discos duros. En la tapa interior, otra nota de Ernesto. El día que ambas se encuentren, entenderán que esto no fue una traición, sino una protección. La empresa fue fundada con dinero que nadie debía rastrear. Si llegara a mis manos, pondría a todos en peligro. Si llega a las suyas, que sirva para reparar lo que el tiempo destruyó. Lucía me miró sin comprender. ¿Dinero sucio? ¿De quién? No lo sé, respondí, intentando ordenar los pensamientos. Pero algo en mi interior se encendió. Recordé las noches en que Ernesto desaparecía por trabajo, los sobres de dinero que llegaban sin explicación, su obsesión con mantenernos alejados del negocio. No era culpa, era miedo. Lucía, dije con la voz firme, creo que tu madre y yo estábamos protegidas, no engañadas. Si esto salía a la luz en su momento, alguien podría haberlas matado a ustedes. La joven tragó saliva, procesando cada palabra. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero entender qué es todo esto, luego decidiremos si callar o denunciar. De regreso al coche, el sol se había escondido y el puerto brillaba con luces dispersas. Lucía conducía en silencio, mientras yo sostenía el cuaderno en el regazo. Lo abrí en una página que no había visto antes. Allí, con su letra ya temblorosa, Ernesto había escrito: «Si la verdad llega demasiado tarde, que al menos sirva para unir lo que dividí». Miré a Lucía, que tenía la mirada fija en el camino. Su perfil iluminado por la carretera me recordó al niño que un día tuve en brazos. Pensé que el destino a veces es cruel, pero justo. Quizás Ernesto, con todos sus errores, había dejado la única herencia capaz de sanar lo que destruyó, la verdad compartida. Esa noche dormimos poco. La lluvia golpeaba los ventanales del pequeño hotel donde nos quedamos, en el centro de Veracruz. El sonido del agua cayendo sobre el techo de lámina era casi hipnótico, pero no lo suficiente para calmar mi mente. Me quedé sentada en la cama, observando el cuaderno abierto sobre la mesa. Las palabras de Ernesto parecían moverse con cada destello de relámpago. A las 6 de la mañana,
Lucía llamó a la puerta. «Encontré algo, doña Elena», dijo con la voz acelerada. Traía su laptop encendida y varios papeles extendidos. Busqué registros de Agromar en línea. La empresa fue cerrada en 1990, pero aparece vinculada a una compañía extranjera, Solterra Holdings, con sede en Panamá. Panamá. Esa palabra bastó para que un escalofrío me recorriera el cuerpo. Ernesto siempre decía que las raíces del negocio estaban lejos del mar, pero nunca explicó qué significaba. ¿Qué clase de empresa era Solterra?, pregunté. Lucía giró la pantalla hacia mí. Una fachada, lavado de dinero. Aparece involucrada en contratos agrícolas que nunca existieron. Guardó silencio antes de añadir. Y aquí viene lo peor. Entre los socios fundadores figuran el nombre de Ernesto Aguilar y el de Ramiro Escalante. Sentí que el aire se me escapaba. Ramiro Escalante. Repetí. Era un nombre que no escuchaba desde hacía más de 30 años. Un empresario poderoso, de sonrisa fácil y manos sucias. El mismo hombre que había intentado comprar la granja cuando Ernesto se negó a venderle una parte del terreno. El mismo que, meses después, ayudó a financiar Agromar. «Lucía, tienes que entender algo», dije, apoyando las manos sobre la mesa. «Si esto sale a la luz, no solo se sabrá que Ernesto trabajó con Escalante, sino que toda su fortuna podría ser confiscada, y la tuya también». Lucía se cruzó de brazos. «¿Entonces guardaremos silencio? ¿Haremos lo mismo que ellos?» Su tono no era de desafío, sino de decepción. «No lo sé todavía», respondí con honestidad, «pero antes de decidir, debemos saber hasta dónde llega todo esto». Esa tarde volvimos a la bodega del puerto. El aire olía a moho y sal. Lucía había conseguido la clave para abrir los archivos digitales de los discos duros. Los conectó a su computadora portátil y la pantalla se llenó de documentos, balances y correos antiguos. Entre ellos, uno resaltaba por su fecha, 14 de mayo de 1987. El remitente, Ramiro Escalante Solterra UMX. El asunto, distribución de fondos. Fase 2. Lo abrimos. El mensaje era corto, pero devastador. «Ernesto, la mitad del dinero está en la cuenta de Veracruz. La otra mitad la transfiero al nombre de Marta Fernández, tal como acordamos. Si alguien pregunta, diremos que son donaciones agrícolas. No olvides mantener a tu esposa fuera de esto. No podemos darnos el lujo de testigos». Lucía se tapó la boca con la mano. Dios mío. Yo cerré los ojos. El golpe fue tan fuerte como si Ernesto hubiera vuelto a traicionarme desde la tumba. Pero algo no encajaba. Si él quería ocultarme la verdad, ¿por qué dejaría pistas tan evidentes? ¿Por qué me habría entregado las llaves, los documentos, el cuaderno? Abrí otra carpeta del disco. Dentro había una grabación de audio con fecha del año 1990. Reproduje el archivo. La voz era inconfundible. Ernesto. Si alguien encuentra esto, quiero que sepa que me arrepiento. Ramiro está usando la empresa para mover dinero de narcotráfico. Intenté denunciarlo, pero amenazó con hacerle daño a Marta y a Lucía. No tuve opción. Si estás oyendo esto, Elena, no te quedes callada. Protege a las dos. Algún día, la verdad tendrá que salir, aunque me cueste todo. El silencio que siguió fue insoportable. Lucía se dejó caer en la silla, las lágrimas corriendo por su rostro. Yo apreté los puños. Ernesto no era un traidor. Era un hombre acorralado. Había vivido entre el miedo y la culpa, intentando protegernos a ambas familias. Él quería salvarnos, dije en voz baja. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas. Y ahora nos toca a nosotras terminar lo que él no pudo. Salimos de la bodega mientras el sol se escondía sobre el mar. Las olas golpeaban el muelle con un sonido grave y constante. La brisa traía olor a sal y a libertad. «¿Qué vamos a hacer con todo esto?», preguntó Lucía. «Primero lo aseguraremos. Nadie debe saber que lo tenemos.
Después hablaremos con alguien en quien podamos confiar. Ella me miró con duda. ¿Y Diego? ¿Tu hijo sabe algo? Sonreí amargamente. Diego solo ve números, herencias, dinero. No está preparado para esta verdad. Miré el horizonte donde el sol desaparecía lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Ernesto me había dejado una tarea, sí, pero también una aliada. Lucía, dije con firmeza, de ahora en adelante haremos esto juntas. Ni tú eres la hija oculta, ni yo la esposa engañada. Somos las herederas de una verdad que nadie quiso enfrentar. Ella me extendió la mano. Entonces hagámoslo, Elena, por él y por nosotras. Apreté su mano con fuerza. El viento sopló, levantando el polvo y el olor del mar. Sabía que el camino sería peligroso, pero también sabía que el miedo ya no tenía lugar en mí. Esa noche el aire del puerto era pesado, casi eléctrico. Después de cenar algo rápido en una fonda, Lucía y yo regresamos al hotel. Guardamos los documentos y el disco duro en una mochila cerrada con candado que escondí dentro del armario, bajo una cobija. Si alguien supiera lo que tenemos, ya estaríamos muertas, dije medio en broma. Lucía sonrió, pero sus ojos delataban inquietud. No sabía que mis palabras se volverían proféticas. A las 3 de la madrugada, un golpe seco me despertó. Primero pensé que era el viento, pero enseguida oí pasos en el pasillo. Me levanté sin encender la luz y toqué la puerta del cuarto contiguo donde dormía Lucía. Antes de poder llamarla, se escuchó un sonido metálico. Alguien intentando forzar la cerradura de nuestra habitación. Lucía abrió despacio. ¿Escuchaste eso? Asentí y puse un dedo sobre mis labios. El ruido cesó por un momento. Luego un susurro masculino rompió el silencio. Está aquí, el cuarto 7. Nos miramos con pánico. Lucía agarró la mochila del armario y me susurró. ¡Por la ventana, rápido! El vidrio se abrió con un chirrido. Saltamos al callejón trasero justo cuando la puerta principal se rompía. Corrimos descalzas entre charcos, bajo una lluvia ligera, hasta llegar a la esquina donde un taxi esperaba frente a una tienda cerrada. ¡Al muelle!, grité al conductor. No preguntó nada, solo pisó el acelerador. Cuando miré por la ventanilla, vi 2 hombres salir del hotel, uno hablando por teléfono, el otro mirando hacia la calle, buscándonos. No necesitaba más confirmación. Alguien había seguido nuestros pasos y sabían exactamente lo que buscábamos. Llegamos al muelle casi al amanecer. El cielo comenzaba a clarear, tiñendo el mar de un azul metálico. Nos refugiamos en un pequeño café de pescadores, vacío a esa hora. Lucía colocó la mochila sobre la mesa y respiró agitada. ¿Quién demonios eran esos? No lo sé, respondí, pero si Escalante aún tiene poder, no le conviene que esto salga a la luz. Lucía asintió. Entonces no podemos volver al hotel. No, tenemos que salir de Veracruz hoy mismo. Pero antes de irnos había algo más que necesitábamos hacer. Recordé el cuaderno de Ernesto y la última coordenada marcada con una cruz. No era Veracruz, ni Puebla, ni Guadalajara. Era San Andrés Tuxtla, un pequeño poblado en las montañas. ¿Y si esa cruz indica el último escondite?, dije. Lucía me miró como si entendiera el mismo pensamiento. Entonces Ernesto sabía que algún día lo buscarían, y dejó la pieza final donde nadie pensaría mirar. El viaje hasta San Andrés fue largo y silencioso. El paisaje cambió del azul marino al verde profundo de la selva. Los caminos se estrechaban hasta volverse de tierra. Cuando llegamos, el sol del mediodía caía vertical, espeso. El punto exacto marcado en las coordenadas era una antigua fábrica de tabaco abandonada, cubierta de maleza. Una placa oxidada en la entrada decía Agromar Plantación Experimental, 1989. Lucía frunció el ceño. Él nos trajo de vuelta al principio. Sí, aquí empezó todo. Entramos. El aire estaba lleno de polvo y olor a hojas secas. El eco de nuestros pasos se perdía entre las columnas de ladrillo.
En el centro del salón principal había una mesa cubierta de papeles viejos, mapas y un sobre grande con mi nombre. Lo abrí con cuidado. Dentro había solo una hoja. El mensaje era corto, escrito con tinta descolorida. Si llegaste hasta aquí, Elena, significa que no pudieron detenerte. No busques justicia en los tribunales. Busca a quien nunca dejó de protegerte. Lucía leyó por encima de mi hombro. ¿A quién se refiere? Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido afuera, el motor de una camioneta. Corrimos hacia una ventana rota y vimos un vehículo negro estacionarse frente al portón. 2 hombres bajaron. Uno de ellos, alto, con traje oscuro, hablaba por teléfono. El otro cargaba una pistola visible bajo la chaqueta. «Nos encontraron otra vez», susurró Lucía. «Corre al fondo», le ordené. «Debe haber una salida trasera». El corazón me retumbaba en los oídos mientras nos escabullíamos entre columnas. Los pasos de los hombres resonaron cerca. «¡Revisen todo!», gritó uno. «El viejo archivo tiene que estar aquí». Lucía tropezó y soltó un quejido. La agarré del brazo y la empujé hacia una puerta lateral. La empujamos con todas nuestras fuerzas y salimos al exterior, donde la vegetación era tan densa que apenas podíamos avanzar. Después de varios minutos corriendo, llegamos a una colina con vista al valle. El silencio era tan absoluto que dolía. Nos sentamos jadeando. «Esto ya no es solo un secreto familiar», dije. Lucía asintió. «Alguien grande está detrás, y ahora nosotras tenemos las pruebas que pueden destruirlo». Mientras el sol se hundía tras las montañas, encendí el teléfono y marqué un número que no usaba hacía años. Una voz ronca contestó del otro lado. «¿Quién habla?» «Soy Elena Aguilar. Necesito hablar con usted, doctor Benigno». El silencio al otro lado fue largo, pesado. «Pensé que ese día nunca llegaría», respondió finalmente. «Si todavía tiene lo que creo, salga de Veracruz antes del amanecer. Y no confíe en nadie, ni siquiera en su hijo». Miré a Lucía. Ella me observaba con el rostro empapado de sudor y miedo, pero con una firmeza que no había visto en nadie desde Ernesto. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó. «Al único lugar donde aún podemos proteger la verdad», respondí. «Ciudad de México. Ahí es donde todo comenzó y donde todo debe terminar». Lucía asintió. El viento soplaba entre los árboles, levantando hojas y polvo. Sabía que la verdadera tormenta aún no había llegado. Llegamos a Ciudad de México al amanecer, exhaustas, con la sensación de haber envejecido años durante el viaje. El tráfico rugía como un monstruo vivo, los claxones mezclándose con el murmullo constante de la ciudad que nunca duerme. Lucía conducía sin hablar, los ojos fijos en la carretera. Yo sostenía la mochila con las pruebas sobre mis piernas, como si fuera un recién nacido frágil que necesitara protección. Nos hospedamos en un pequeño hotel en la colonia Roma, discreto y sin cámaras visibles. Las cortinas gruesas mantenían el cuarto en penumbra. Allí, por primera vez en días, pude respirar sin sentir que alguien nos seguía. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Lucía sirviéndose un vaso de agua. «Esperamos al doctor Benigno», respondí. «Fue abogado de Ernesto durante 30 años. Si alguien puede ayudarnos a exponer esto sin morir en el intento, es él». A las 3 de la tarde, el timbre del teléfono del hotel rompió el silencio. La recepcionista avisó que un hombre mayor pedía verme en el lobby. Bajé con cautela. Allí estaba Benigno, más delgado y encorvado que la última vez que lo vi. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo lento, casi solemne. «Elena», dijo al verme, «nunca pensé que me llamaría por esto». «Yo tampoco», respondí, «pero ya no hay tiempo para callar». Subimos a la habitación. Lucía lo recibió con respeto, aunque en sus ojos se notaba la desconfianza. Benigno observó los discos duros, los documentos, las grabaciones. Los tocó como si fueran piezas de un pasado maldito. «Ernesto me habló de todo esto poco antes de morir», confesó. Sabía que Escalante lo tenía vigilado.
Me pidió que, si algo le pasaba, guardara una copia de respaldo en un lugar seguro. Lucía se inclinó hacia él. ¿Usted tiene esas copias? Benigno asintió. Las entregué a un periodista de confianza, pero semanas después el hombre desapareció. El caso se silenció antes de publicarse. Desde entonces nadie se atrevió a tocarlo. El silencio se hizo espeso. La ciudad zumbaba al otro lado de la ventana, indiferente a nuestras vidas. Entonces ese Escalante sigue moviendo los hilos, dije. Más que nunca, respondió Benigno. Tiene contratos con el gobierno, controla exportaciones y financia campañas políticas. Si lo enfrentan sin apoyo, las van a destruir. Lucía se levantó. Entonces buscaremos apoyo. No pienso seguir escondiéndome. El viejo la miró con un dejo de tristeza. ¿Tienes su coraje, muchacha? El mismo que tu padre. Esa noche contactamos al periodista desaparecido, o mejor dicho, a su hijo, que había continuado el trabajo en secreto bajo otro nombre. Se llamaba Tomás Durán y aceptó reunirse con nosotras en un café discreto de Coyoacán. Cuando llegó, traía una carpeta vieja y un grabador en la mano. Mi padre murió por intentar publicar esta historia, nos dijo sin rodeos. Pero si ustedes tienen las pruebas que él no consiguió, yo puedo terminar lo que él empezó. Le mostré los documentos, las grabaciones, las transferencias. Tomás escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminamos, levantó la vista. Esto no es solo corrupción financiera. Aquí hay tráfico de armas, lavado de dinero y al menos 2 nombres de funcionarios activos. Si lo publicamos caerán como fichas de dominó, y ustedes con ellos. Lucía apretó los puños. Mi madre vivió escondida por culpa de esa gente. Yo no pienso hacerlo. Ni yo, añadí. Ernesto murió protegiéndonos, y si su muerte tuvo algún sentido, es este. Tomás suspiró. Necesitaré tiempo. Si muevo esto demasiado rápido, nos van a rastrear. Pero puedo filtrar la información a varias agencias internacionales. Cuando salga, no podrán detenerla. Nos dio un número de contacto cifrado y se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé observando su figura desaparecer entre las sombras del callejón. De regreso al hotel, encontré la puerta entreabierta. Lucía se tensó. Entramos despacio. Nada parecía fuera de lugar, pero la mochila ya no estaba. Corrí al armario, revolviendo todo, vacío. Solo un sobre, colocado sobre la cama, con letras negras. No saben con quién se están metiendo. Lucía palideció. ¿Nos encontraron otra vez? Sí, murmuré. Y esta vez no vinieron por dinero. Vinieron a silenciarnos. El teléfono sonó. Contesté. Una voz masculina, fría, habló desde el otro lado. Señora Aguilar, deje de escarbar en el pasado. No todos los secretos merecen ser contados. La línea se cortó. Lucía me miró con lágrimas contenidas. Nos quitaron todo. No, respondí, respirando con dificultad. Nos quitaron las pruebas, pero no la verdad. La verdad ahora está en nosotros, y eso no pueden destruirlo. La abracé. Sentí en su temblor la misma mezcla de miedo y rabia que yo llevaba dentro. Sabía que no había marcha atrás, que el próximo paso definiría no solo el legado de Ernesto, sino también el nuestro. Lucía, dije en voz baja, si mañana no salgo viva de esto, prométeme que seguirás. Ella me miró, los ojos firmes. No diga eso, vamos a salir juntas, y cuando todo esto acabe, nadie volverá a llamarnos víctimas. Esa noche no dormimos. Sentadas frente a la ventana, observamos cómo la ciudad se iluminaba con miles de luces que parecían estrellas artificiales. En algún lugar, sabíamos, Escalante y sus hombres esperaban nuestro siguiente movimiento. Y en otro, un periodista preparaba la historia que podría destruirlos. El amanecer llegó con el sonido de sirenas lejanas y el sabor metálico del miedo. Sabía que la última jugada estaba por comenzar.
El amanecer sobre Ciudad de México tenía un color metálico, casi triste. Desde la ventana del hotel, vi cómo la ciudad despertaba sin saber que, en pocas horas, un secreto enterrado por más de 30 años saldría a la luz. Lucía dormía en la otra cama, con la cabeza recostada sobre los brazos. Yo no había pegado un ojo. En mis manos sostenía el cuaderno de Ernesto, abierto en la última página. Había una frase que nunca antes había notado, escrita con letra temblorosa, casi invisible. Cuando ya no tengas miedo, deja que el mundo me juzgue. Yo solo pido que recuerden que todo lo hice por amor. Cerré el cuaderno y supe que había llegado el momento. A las 9 de la mañana, nos encontramos con Tomás en un estacionamiento subterráneo. Su rostro reflejaba cansancio y determinación. Traía una memoria USB colgando de un cordón en el cuello. Recuperé una copia de seguridad, nos dijo. Tuve que contactar a un exagente de la Interpol. Si publicamos esto ahora, no habrá marcha atrás. Hazlo, respondí sin dudar. Lucía asintió junto a mí. Ya hemos perdido demasiado. Tomás conectó la memoria a su computadora portátil y presionó enviar. En segundos, decenas de archivos comenzaron a cargarse en servidores internacionales y una cadena de correos automáticos se activó hacia periódicos y agencias de investigación. El sonido del ventilador del portátil fue el preludio del caos que estaba por desatarse. «Listo», dijo. «En 20 minutos todo México lo sabrá». 20 minutos después, los teléfonos comenzaron a sonar. Noticieros, blogs, radios, todos hablaban del mismo escándalo. Empresario Ramiro Escalante, investigado por lavado de dinero, corrupción y vínculos con narcotráfico. Los documentos filtrados mostraban transferencias, nombres de políticos y una lista de propiedades ocultas, entre ellas las de Ernesto Aguilar, con anotaciones y grabaciones donde denunciaba la red criminal antes de morir. Lucía y yo nos abrazamos sin decir palabra. Sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había regreso, pero también sabíamos que, por primera vez, éramos libres. Las consecuencias llegaron rápido. En las horas siguientes, la prensa acampó frente al hotel. Tuvimos que salir por la puerta trasera, escoltadas por Tomás. El gobierno anunció una investigación oficial y Escalante desapareció de la vista pública. La Interpol confirmó órdenes de arresto internacionales y en medio del caos, una noticia inesperada me llegó por correo electrónico. Una cuenta en Suiza, registrada a nombre de Fundación San Marcos, con un mensaje breve adjunto. Para ti, Elena, y para la hija que también fue mía. Este dinero no es para borrar culpas, sino para construir algo nuevo, que la granja vuelva a florecer. Era de Ernesto, una transferencia programada años atrás, que solo se activaría al publicarse su testamento completo. Lucía lloró al leerlo. Tal vez no fue un héroe, pero tampoco fue un cobarde. Fue humano, dije, y eso basta. Un mes después regresamos a San Marcos. El camino polvoriento nos recibió como a viejas conocidas. La granja, aunque aún desgastada, tenía algo distinto: luz. El sol caía sobre los campos y el aire olía a tierra viva. Lucía caminó hasta el pozo donde todo empezó. ¿Y ahora qué haremos con todo esto?, preguntó. La convertiremos en un refugio, respondí. Un lugar donde la verdad no se esconda más. Clavamos un cartel en la entrada: Centro Comunitario Iris, en memoria de quienes callaron demasiado. El nombre, un homenaje a la mujer que me enseñó que el amor no siempre nace de la sangre. Los vecinos comenzaron a ayudarnos. Antiguos trabajadores, jóvenes del pueblo, madres solas. Poco a poco, las paredes se pintaron, el techo se reparó y el granero volvió a llenarse de vida. Una tarde, mientras regaba las flores recién plantadas, sentí la voz de Ernesto en mi memoria. Su risa, su mirada cansada, su promesa. Te dejaré algo que no puedan destruir. Y entendí
que no se refería a la tierra ni al dinero. Era la verdad, esa semilla que tarda en germinar, pero cuando florece ya no puede ser arrancada. Lucía salió de la casa con las manos manchadas de pintura. «Mamá Elena», me dijo, y esa palabra, mamá, me atravesó como una bendición. Sonreí. «Ven, hija, falta mucho por hacer». El cielo de San Marcos se tiñó de naranja y violeta mientras las risas de los niños llenaban el aire. Por primera vez en años, la granja dejó de ser un recuerdo doloroso para convertirse en un comienzo. Semanas después, una carta llegó sin remitente. Solo decía: «Gracias por cumplir mi última lección. El amor y la verdad siempre encuentran su camino». La guardé en el cuaderno de Ernesto y lo cerré con cuidado. La historia de un hombre imperfecto había terminado, pero la nuestra, la de dos mujeres unidas por la sangre, la pérdida y la justicia, apenas comenzaba.